¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal y juego, set y partido para el equipo de Hansi Flick el día de hoy. El conjunto azulgrana pasó por encima al Valencia jugando como local el día de hoy de manera excepcional en el estadio Johan Cruyff. Recordemos que es un campo donde normalmente hace de local tanto el filial como el Barça femení. Y hoy el Barça, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta las bajas importantes que tenía el equipo, consigue una goleada de muchísimo mérito, muy valiosa, que creo que limpia las malas sensaciones con las cuales habíamos terminado antes del parón de selecciones en contra del Rayo Vallecano. Y 3 puntos más a la bolsa para una liga que creo que comienza a tomar forma en esta jornada número 4, que de momento seguimos teniendo al Real Madrid puntero con 12 unidades con puntaje ideal. El Barça está segundo sumando 10 unidades, 2 puntos por debajo. Y superó en la tabla de posiciones tanto al Getafe como al Athletic Club de Bilbao, que pincharon en sus respectivos partidos. Dicho esta introducción, ahora sí vamos con lo que es la opinión y análisis de lo que dejó esta goleada 6-0 del Barça. Y un poco como lo venía diciendo en la introducción, la verdad, un partido perfecto, un partido 10 puntos en esos encuentros donde sinceramente no hay nada negativo para recriminar el día de hoy. Un Barça que fue un auténtico relojito suizo el día de hoy, en un contexto que, aunque muchos no lo crean, vuelvo a repetirlo, no era fácil. El Barça para este partido llegaba un poco con un contexto adverso, sobre todo porque no jugamos en el Camp Nou y digamos que jugamos un poco sobre la hora en este campo de manera excepcional. También un poco desde el punto de vista del armado del equipo, que el día de hoy vimos una alineación que no es la que habitualmente suele poner el Barça, que hoy teníamos bajas muy sensibles que tranquilamente podrían haber afectado el funcionamiento del equipo, sobre todo bajas en el caso de Frenkie de Jong, en el caso de Gavi, que te sacan un poco en cuanto a la rotación del equipo, pero sobre todo la baja sensible que es Lamine Yamal, que es uno de los pilares y tranquilamente no solamente uno de los mejores jugadores del mundo, sino uno de los mejores jugadores que tiene este equipo. Entonces, por eso para mí hay que poner en balanza el trabajo que realizaron los muchachos el día de hoy. En lo que fue no solo el primer tiempo, sino yo creo que los 90 minutos, el Barça, a diferencia del otro día, de lo que recalcábamos del Rayo Vallecano, donde se veía una tensión competitiva diferente entre el comienzo del partido y luego el complemento, hoy creo que el Barça dio un rendimiento sólido a lo largo de los 90 minutos, un nivel la verdad que bastante álgido, y creo que es un partido que demuestra que el Barça tiene plantillas, tiene fondo de armario, y aquí no hay ningún titular porque para competir por todo necesitamos las mejores versiones de todos los futbolistas, y hoy la verdad que lo demostraron un montón, donde en el primer tiempo la única pega que creo que le podemos poner al equipo el día de hoy es que lo que fue el marcador del 1-0, la verdad es que no reflejó para nada lo que venía siendo el desarrollo de esos primeros 45 minutos, porque era un partido que sinceramente pedía más goles, pero creo que nuevamente nos faltó sobre todo creo que ese puntito de efectividad, ese puntito más de inspiración en el momento de la creación en esos últimos 3/4 finales de campo, donde para mí el Barça, más allá de esto, es que la verdad que estuvo perfecto porque minimizó al rival, al Valencia, en cada aspecto posible, porque lo único que pudo hacer el Valencia a lo largo de todo el partido es meter un bloque bajo que encima en cuanto a las coberturas que estaban haciendo tuvo falencias por todos lados y nosotros supimos aprovecharlo por la calidad de nuestros futbolistas. Y también creo que hoy el Barça tácticamente le ganó la batalla, pero a nivel rotundo en lo que plasmó Hansi Flick como plan de este partido, sobre todo por una presión alta que la verdad vive un Barça nuevamente bastante agresivo, bien ejecutada y sobre todo coordinados, tanto a la hora de replegar en bloque bajo cuando el partido nos los pedía, y sobre todo eso nos permitía también recuperar rápido el balón. Y a partir de esa recuperación rápida de balón, lo que sí me sorprendió del equipo el día de hoy y realmente me parece muy valioso es ver que, a pesar de que no fueron los habituales jugadores titulares porque no llevaban jugando muchos partidos juntos, el nivel ofensivo del Barça estuvo la verdad que bastante fluido y sobre todo dándole ritmo al partido de ese tramo de ida y vuelta que a nosotros tanto nos gusta y tanto nos interesa, y que cuando supimos meter al rival en su propio bloque bajo lo trabajamos espectacular al partido. Y vuelvo a repetir eso, teniendo en cuenta la cantidad de cambios que el Barça metió en el 11 titular,
lo normal hubiera sido que el rendimiento del equipo en cuanto a su rendimiento colectivo se haya sentido trastocado, pero la verdad es que no. Hoy la verdad que me dio un poco sensaciones a esos partidos que el Barça solía jugar en pretemporada en la gira asiática, cuando veías a todo el equipo la verdad que bastante enchufado y bastante metido, sobre todo porque también el equipo supo ponerse a las adversidades que muchas veces el Valencia intentaba para cortar ese flujo ofensivo que el Barça estaba consiguiendo a través de faltas. El Barça sobre todo tuvo bastante limpio el día de hoy, por ejemplo desde la salida jugando desde atrás, sobre todo con la variante táctica de Marc Casado, que hoy jugó un gran partido, que mucho no se va a hablar de Casado porque o no metió un gol o porque no metió una asistencia, pero el día de hoy jugando como una especie de stopper, metiéndose entre los centrales, que muchas veces permitía la superioridad táctica para no solo salir jugando de atrás, sino para después crear espacios para el resto de los compañeros, es que estuvo para mí espectacular, uno de los grandes infravalorados seguramente el día de hoy, porque ese rol específico de cazador le estaba permitiendo sobre todo al equipo tener como ese oxígeno y sobre todo permitir cosas que beneficiaron creo que a todos a nivel colectivo. Por ejemplo, el día de hoy los laterales, tanto Koundé como Gerard Martín, les permitió desplazarse mucho más en largo, porque esos espacios normalmente lo cubrían tanto Cubarsí como Eric García, que también estuvieron a un nivel bastante alto el día de hoy, que los laterales ahí la verdad que hoy estuvieron en ese rol de jugar mucho más largos, apoyaron de manera constante siempre a los extremos para crear la superioridad táctica del 2 contra 1, o por ejemplo en el caso de Koundé estuvo bastante activo tirando diagonales hacia adentro. También esa variante de Cazador le permitió dar un poco más de espacio a Pedri, que hoy jugó mucho más suelto, que jugó en un rol yo creo que más organizativo para el equipo, para hacer como ese enlace entre la delantera y la defensa, y ese espacio que normalmente creaba Pedri, el día de hoy lo aprovechó a la perfección. Para mí el mejor jugador del primer tiempo del Barça, que o sea, muchos se quedarán con Fermín por el tema de los goles, que sí, Fermín termina en el global siendo el mejor jugador del partido, pero el partido de hoy de Ferran Torres es un partido completísimo, y para que cualquier 9 que quiera jugar en esta manera que tiene el Barça, papel y boli. El partido de Ferran completísimo, y creo que demuestra muy bien el gran momento en el que está el joven delantero español actualmente, que va a ser muy difícil para Lewandowski sinceramente sacarlo de la delantera, porque sí, Ferran Torres hoy tuvo ocasiones que a lo mejor no pudo convertir, pero el partido de Ferran a nivel global es para mí completísimo y muy valioso, porque estuvo bastante inteligente a la hora de tirarse los desmarques, a la hora de romperse la cara para presionar, y sobre todo para hacer esos movimientos de arrastre en los centrales, de venir a recibir un poco más atrás para crearle los espacios tanto para Fermín como para Rashford, que fueron para mí los grandes beneficiados del partido que estaba haciendo Ferran, porque incluso el gol que termina haciendo el Barça, el 1-0, llega con esta fórmula, que es Ferran bajando un poquito más para recibir, un gesto técnico, la verdad que buenísimo por parte de Ferran, en una asistencia increíble, para que después Fermín meta el bombazo cruzado, demostrando lo que para mí es su faceta más fuerte como jugador, que es el gol, y esa faceta llegadora que tiene Fermín. A partir del 1-0, la verdad que el Barça se hace con un control total del partido. El único tímido quizás por ahí en la delantera del Barça el día de hoy fue el caso de Ronny Bargi, que debutó un poco como titular, que no digo que no lo ha hecho mal, para mí jugó un partido 6 puntos, no algo que vos digas desentonó con el resto o algo por el estilo, sino que yo creo que le faltó esa rebeldía, ese querer dejar de jugar con el freno de mano puesto para hacer cosas seguras. Mostrar como esa soltura que demostró en los partidos de pretemporada, pero como digo, se entiende porque es aparte un chico joven, estaba jugando ahora sí por primera vez un partido oficial, por más que venía jugando con las filiales, y por ejemplo Suecia Sub-20 no es lo mismo estar con categorías inferiores que debutar con el primer equipo del Barça. Entonces hay que darle pista y tiempo, o sea, nada más. Flick dijo que fue titular porque lo veía entrenando bien y porque venía haciendo las cosas bien, entonces hay que tan solo esperarlo y esperemos que siga evolucionando con el pasar de los partidos. Entonces de esta forma más o menos se nos iba los primeros 45 minutos con un Barça que la verdad que estaba dando un rendimiento bastante alto, y que la única sensación que te quedaba era que, salvo catástrofe, porque la verdad que el Valencia no había llegado en todo el partido a complicar a Joan García, lo único que teníamos que hacer era administrar el resultado y seguir creciendo. Y vaya si el equipo no siguió creciendo. El segundo tiempo
pues es mucho más baile. Yo creo que en el segundo tiempo tuvimos la contundencia que en el primer tiempo no supimos tener, y el segundo tiempo, sobre todo a partir del ingreso de Rafinha por Bargi, que creo que era el cambio cantado por todos, el segundo tiempo fue showtime. No hay nada más que decirlo. Creo que el encuentro como tal dura parejo hasta el minuto 53, que es un centro, la verdad, que espectacular por parte de Rashford, un centro lateral muy bueno, casi que al punto penal, para que Rafinha, que estaba recién ingresado, haga el desmarque de ruptura y de manera un poco forzada meta ese 2-0, y fue a partir de ahí, ya digo, un monólogo pues absoluto. El Barça lo pasó por arriba con un Rafinha que el día de hoy estuvo a un nivel espectacular, y para mí demuestra por qué este chico realmente merece el Balón de Oro, y si lo recibiera, y si el Balón de Oro para mí realmente sería justo, estaríamos hablando de lo que para mí es justicia deportiva. O sea, Rafinha, con todo el respeto del mundo, es un enfermo mental. O sea, tiene una agresividad competitiva que para mí a día de hoy no existe en el panorama del fútbol actual. O sea, se rompe la cara presionando, el partido va 5-0 y el tipo sigue, presiona como el que más, juega como el que más, tiene aparte un hambre de cara a gol brutal. O sea, espectacular el gol de Rafinha. O sea, y yo creo que lo demuestra también es un poco después el gol que él después termina haciendo en el minuto 66, que fue la gran jugada de Rafinha con pura presión, a puro creer y fe y huevos, como se suele decir, que la termina ganando de esa forma al balón, y terminó después definiendo de volea para poner su doblete personal en lo que fue el 4-0 del Barça. Y no me quiero olvidar tampoco antes de lo que fue en el minuto 56, el golazo por parte de Fermín, que muestra otra de las grandes características que tiene él como futbolista, que es el golpeo de larga distancia a campo abierto. Metió un bombazo para poner el 3-0, y después un poco, ya digo, fue la resaca. Los goles ya cayeron como inercia. Yo creo que, repito, toda la inspiración que no tuvimos en el primer tiempo, a través del banquillo, el Barça encontró esas soluciones. A partir del minuto, por ejemplo, 75, Dani Olmo, que también estaba recién ingresado, metió una asistencia para que Lewandowski ponga el 5-0 y poner su segundo gol al hilo en esta temporada para Robert. Y después, por el minuto 85, termina cerrando con broche de oro su doblete personal a través de una asistencia de un Marc Bernal, que es otra de las grandes noticias que tiene este partido, que este chico, después de 1 año y 17 días aproximadamente, volvió a tener minutos de manera oficial después de lo que fue su durísima lesión de rodilla, y lo poco que pudo jugar, ya digo, metió su primera contribución al equipo y cerró esta goleada del Barça en un partido perfecto. Nada malo para decir, nada malo para objetar, en un encuentro que aparte sirve para ir sacando también un poquito más de conclusiones con respecto a la plantilla del equipo, porque hay muchos niveles altos, porque es una plantilla que, repito, para mí está bien conformada, y es un equipo en el cual, salvo para mí 3-4 casos puntuales, por así decirlo, no existe acá titular indiscutible. Son jugadores que van a ir rotando, y son jugadores que tienen un nivel tan álgido que te permiten darte el lujo de que no esté Lamine, de que no esté De Jong, que no esté Gavi, que incluso tener que rotar a gente que venía del parón de selecciones como Rafinha, Araujo, Christensen y demás. Y el rendimiento del equipo no se resiente, se conocen de memoria, y esto es algo fundamental si lo que queremos es, como digo, ya competir por todo lo que podamos, y sobre todo llegar en las 3 competencias como la temporada pasada hasta las últimas consecuencias. Esto no depende de una persona como tal. Las temporadas son largas, van a terminar jugando todos, y esperemos que lo hagan lo mejor posible. Veremos qué jugadores el Barça termina recuperando, sobre todo de cara al próximo desafío, que será ese estreno en Champions en contra del Newcastle, y a ver si de una maldita vez por todas también nos habilitan el Camp Nou para ser de local de una vez por todas, porque la verdad que en cuanto a imágenes y videos, todo parece indicar de que el Camp Nou está óptimo para jugarse. La verdad que no entiendo por qué no lo permiten, pero bueno, cosas de la liga, problemas de ellos, y allá ellos, como se suele decir. Veremos cómo va evolucionando esto, y nada, yo lo voy dejando por acá. Contento por la victoria del Barça, pero te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.